que nos escriban al correo electrónico desde arriba @comuna6.com. El asunto que nos convoca hoy es el rol de la cultura al diálogo, las creencias y la religión. Sí, nuestro tema es la religión. Queremos hablar sobre las diferentes culturas religiosas del país y de la ciudad y visibilizar que promueven algunas. Bien, pero escuchemos las voces de nuestros habitantes del barrio y de la ciudad para ver qué conocen sobre el tema. Hey, ¿y vos sí orás? Claro, yo todos los días me encomiendo a Jesús. Para usted es importante creer en Dios. Claro, lo principal. Porque Dios es amor, es sabiduría, vida y es todo, Dios es todo. Porque es la creencia de los católicos desde el principio que nos bautizaron. Ave María, son los principios morales del hombre, la fe en Dios. ¿Usted pertenece a alguna cultura religiosa? Soy católica. La nación católica, La católica, la iglesia. a la iglesia católica. La historia de la religión es tan antigua como la del hombre mismo. El estudio de su origen y desarrollo son un campo comparativamente nuevo. Sí, por los siglos la gente ha aceptado a grado mayor o menor la tradición religiosa. Las personas estaban satisfechas con las explicaciones que les daban sus antepasados, por eso creían que la religión era la única verdad. Bien, vamos a nuestra sección El teléfono. Que hoy estaremos con un sociólogo docente de la Universidad de Antioquia, Federico Vélez, quien es un experto en el tema de la religión. Hola Federico, hablas con Enid del magazine Desde Arriba. ¿Qué más, Enid? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Queremos saber cuál es el efecto de la religión en la sociedad. Digamos que se trata de, o todas las religiones tratan de ofrecer una imagen del mundo y los vínculos que el mundo puede tener con su creador. ¿Cuáles son las culturas de mayor incidencia en la ciudad de Medellín? Realmente hay que responder o te diría yo más bien, que nosotros vivimos en una ciudad netamente cristiana. Ahora bien, existen diferentes variedades del cristianismo. Medellín y Colombia es una sociedad particularmente o principalmente católica. Sin embargo, ya es posible ver que existen otras iglesias cristianas que nosotros llamaríamos protestantes, que son las iglesias evangélicas, las iglesias pentecostales. ¿Y de dónde surge la religión? Una respuesta a esa pregunta es casi que imposible de dar. Sin embargo, de acuerdo con las investigaciones de los historiadores y los arqueólogos, parece ser que las religiones surgen 7000 años antes de la era común y parece ser que tienen un vínculo bastante estrecho con el deseo de los habitantes de esas áreas del mundo por encontrarle un sentido a su vida cotidiana, a su experiencia en el mundo. Sí. ¿Cómo se dividen las religiones del mundo? En general, nosotros los científicos sociales dividimos entre las religiones occidentales y las religiones no occidentales. Todas ellas, las occidentales y las no occidentales, obviamente comportan un establecimiento de las relaciones que existen entre los creyentes y los creadores, entre las criaturas y los creadores. Sin embargo, las religiones occidentales establecen un tipo de relaciones muy particulares. En primera instancia, las religiones occidentales son todas monoteístas. Entonces, nosotros, los occidentales, tenemos que relacionarnos con un solo Dios y un mundo creado por un solo Dios. Las religiones orientales, por otra parte, son, en buena medida, politeístas. Los creyentes tienen que relacionarse con diferentes dioses y la manera en la que se comportan, la manera en la que estructuran
su vida cotidiana está íntimamente vinculado con las exigencias que cada uno de estos dioses les formulen y que ellos tengan que cumplir. Claro, contanos, ¿qué aportan las religiones a las sociedades contemporáneas? Bueno, ante todo yo diría que un anhelo de justicia. Las religiones hoy en día sostienen que este mundo en el que nosotros vivimos no es todo lo que hay algo más, algo diferente. Entonces podemos ver cómo diferentes religiones dan diferentes respuestas a esa pregunta. ¿Cuál es esa otra vida? ¿Cuál es la vida justa? ¿Cuál es la vida buena? Es necesario de todos modos reconocer algo muy importante. Las religiones hoy en día se encuentran en crisis. Realmente no logran cohesionar las sociedades como ellas se lo proponen. Mira, la palabra religión parece ser que viene de la palabra en latín religio, volver a vincular, y hoy en día eso en particular se puede decir que las religiones no lo están cumpliendo a cabalidad. Listo pues, Federico, muchísimas gracias. Bueno, chao. Los términos de milagro, cambio, testimonios de vida son muy comunes entre las diferentes culturas religiosas. Sí, para algunas personas es importante creer en un Dios que lo es todo y que aporta al desarrollo de su vida y la de su familia. Para estas personas las iglesias se vuelven refugios para sus vidas. Claro, donde con las oraciones descargan las necesidades, las cuales no han sido logradas para que a través del rezo se vuelvan favores recibidos. Y no solo eso, también sus pecados les son perdonados y la renovación hace un cambio muy bueno en sus vidas. Bien, vamos a nuestra sección El Vecino, donde nos contará a través de la experiencia que ha vivido Cómo la religión que practica cambia su vida y la de su familia. Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, somos un grupo de cristianos seleccionados por Dios, donde Él quiere manifestar su gran amor a todos los seres humanos. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La Biblia dice que al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. El Evangelio en la parte social nos aporta cosas valiosas, maravillosas, tanto que los vecinos y las personas que antes me conocieron, ellos han visto un cambio muy especial, un cambio para bien. ¿Por qué? Porque el Evangelio nos hace más sociables con las personas, nos hace ser más humanos, nos hace ver las necesidades de nuestros familiares, y también nos invita el Señor a orar no solo por los nuestros. Para mí es de grande bendición ese esposo que el Señor me dio. Cuando él estaba en el mundo, que no había conocido de Dios, era una persona muy parrandera. Él llegaba borracho, él llegaba tomado, él compraba el aguardiente y lo metía en la nevera. En la semana, como no teníamos un equipo, él llegaba y prendía un radiecito y se ponía a tomar en todos los días de la semana. Y llegaba muy borracho, sinceramente, para mí era un problema porque yo no era de tomar, yo no era de fiesta, yo era muy diferente a él. Pero el Señor una vez llegó un jueves a la casa que, mija, yo me voy a convertir al Evangelio. Para mí me pareció raro, primero yo que tú, porque como él era como era, entonces yo no lo quería creer. Entonces llegó un domingo y él llegó, cogió una Biblia de una hermana de él y se fue para la iglesia. Cuando él llegó a la iglesia en la mañana, no pidieron el llamado de las visitas que pasaran adelante. Después él llegó en la tarde, volvió y se fue a la iglesia. Cuando dijeron que pasaban las visitas adelante, él pasó adelante. Y desde ese momento el Señor transformó su vida y para mí fue una bendición porque sinceramente debido a ese cambio mi hogar ha sido maravilloso. Invito a todos los amigos y especialmente a las personas de este barrio, del barrio Robledo, Miramar,
que busquemos al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es la única alternativa, la única esperanza. Él es la solución para todo aquel que está en el pecado. Religión. ¿Qué? Un concepto difícil. ¿Por qué? ¿Qué pensás? En términos generales, es la forma de vida o creencia basada en una relación esencial de una persona con el universo o con uno o varios dioses. Sí, pero según el origen etimológico, este término significa religio, cuidado, escrúpulos. Desde luego, la religión y quienes la promueven dinamizan propuestas para invitar a más seguidores y brindarle nuevas opciones de espiritualidad y religión. ¿Sabes? ¿Qué? Mejor vamos a nuestra sección La Tienda, donde tendremos 3 invitados que son representantes de culturas religiosas. Bueno, entonces vamos a hablar un poco entonces por qué el hombre busca a Dios. La cultura védica, lo que se dice, la cultura védica es toda esta cultura que proviene de unas sagradas escrituras que provienen de más de 5.000 años atrás, que cuentan que en realidad el alma proviene directamente, es una partícula del cuerpo divino de Dios, ¿sí? Nosotros somos como unas chispas que emanan de un gran fuego. Entonces, en ese momento nosotros tuvimos la decisión o la capacidad de decidir si queremos servir a Dios o queremos servirnos a nosotros mismos. Entonces, en ese momento se dice que las personas que están en este mundo material es porque han decidido servirse a sí mismos. Entonces, la búsqueda de Dios es como una necesidad del alma eterna y que puede ser que no se manifieste en esta vida. Puede ser que hay gente que ahora no esté deseando buscar a Dios, normal. Pero después del sufrimiento que va a padecer por cometer actividades pecaminosas, va a surgir esa necesidad que es eterna del alma, que es de servir a Dios. Entonces, más o menos, esa es la razón por la cual el hombre busca a Dios según la filosofía védica, ¿sí? En la búsqueda del hombre hacia el eterno, dice en la escritura, que en hebreo es Torah, dice la Torah que el Eterno creó al hombre conforme a su imagen y su semejanza. El hombre de por sí ya tiene una esencia del Eterno, un anhelo de buscar, todo el mundo anhela buscar algo del Eterno. Y como el Eterno estableció en el hombre principios fundamentales, el hombre por naturaleza, por creación, es adorador. El hombre adora, y lo que el Eterno estableció es que lo adorara a Él, a nuestro Eterno Padre, al Creador. Pero el hombre perdió la esencia de adorarlo a Él, y por eso adora a la mujer, le canta a las mujeres, le canta a los caballos, le canta a la naturaleza, le canta al despecho, siempre en una forma de adoración, y también de hecho es una forma como de buscar que está, demostrar que está buscando del Todopoderoso, ¿no? Como que busca un refugio. Cuando nosotros encontramos como esa esencia de buscar al Eterno, también necesitamos una guía para saber a quién estamos buscando, para saber a quién tenemos que adorar. El Eterno estableció, y eso es muy importante establecerlo, porque Él lo dejó establecido en su Torah, que está establecido para el hombre, que muera una vez y después venga el juicio. Entonces somos responsables de lo que hagamos mientras que estamos aquí en vida. No busca a Dios para llenarse de Él y también como en la esperanza de que cuando este cuerpo material se desintegre, su espíritu, su alma, descanse en Dios eternamente. Entonces yo creo que por eso es la necesidad de buscar a Dios, de darle un sentido a nuestra vida, darle una plena felicidad que no nos puede quitar ni la muerte, sino que va a prevalecer en este plano terrenal y también va a prevalecer en este plano, en el otro plano, cuando ya desencarnemos, cuando ya muramos y podamos llegar a la casa del Padre. El aporte que hace la comunidad Vaishnava o el movimiento para la conciencia de Krishna a las comunidades es el de educar conscientemente a las personas, ¿sí? Para eso hay un aporte muy importante, que es el que las personas deben llevar 4 principios, ¿sí? Más allá de todas sus actividades, deben llevar 4 principios que lo van a proteger y van a elevar ese nivel de conciencia que todos tenemos. Esos 4 principios son el de ser vegetarianos, el de no tener sexo ilícito, o sea, fuera del matrimonio, el de no jugar juegos de azar y el de no contaminar el cuerpo. El aporte de nuestra comunidad es trabajar sobre el fundamento del hogar, trabajar sobre el rol del papá, el rol de la mamá y el rol de los hijos, ¿cierto? Pero si el papá es un hombre que tiene un conocimiento del Eterno Padre y está formando a sus hijos también con temor al Eterno, con obediencia al Eterno, entonces vamos a tener la estructura de un hogar que tiene principios morales y principios espirituales partiendo de su misma casa. Si el hijo honra al papá, con toda seguridad va a saber respetar a las autoridades. Yo creo que hemos concordado en una idea, que fue como el objetivo
de cada una de nuestras creencias, nuestra religión y nuestra fe, pero yo creo más que formar la familia hay que empezar primero, formar la persona. Cuando ya se forma la persona, esa persona puede llegar más adelante a formar un hogar, pues ya cuando está estructurado con unos principios básicos, esos principios básicos los va a aplicar en el hogar, ya se los va a dar a los hijos. Hemos como estado de acuerdo en algo, que el ser humano busca y tiende a un ser supremo, llamémoslo Dios, démosle el nombre que cada uno le podemos dar, pero sabemos que hay un ser supremo que dirige nuestra vida, lo que hay que formar es la conciencia. Bueno, entonces muchas gracias por compartir aquí esta mesa de intercambio filosófico, cultural, y lo que podría aportar entonces, así como conclusión, citando a uno de nuestros grandes maestros del Vaishnavismo, cuando él llegó a América, transmitiendo este conocimiento que aquí en Occidente era tan raro, tan extraño, ¿sí? Porque nunca se había practicado acá, él dijo: yo no vengo a cambiarles de la religión, yo simplemente vengo a enseñarles a que uno sea un sincero estudiante para poder volverse un buen doctor y poder ayudar a los demás. Entonces, no importa donde uno practique la religión, sino que lo haga con sinceridad, con determinación. Yo no estoy salvado porque estoy en esta institución religiosa o porque estoy en esta otra, sino porque lo hago con amor, lo hago con desinterés para mí mismo, sino lo hago como un servicio a Dios. Y servir a Dios significa servir a todo el pueblo, a toda la comunidad, a todos mis hermanos. Eso significa amor universal y es algo de los que nosotros tratamos de practicar. Amor hacia todas las entidades vivientes. Y eso se puede desarrollar en cualquier práctica religiosa si uno es sincero, determinado y consciente. Entonces, más o menos es el aporte que quisiera colaborar con ustedes. Y que Dios los bendiga. Aunque nuestro tema son las culturas religiosas, queríamos saber qué posiciona la religión en el cine. Sí, el cine religioso es una expresión que se utiliza para designar cierto tipo de género cinematográfico, donde se incluyen las series o varias películas. Desde luego, pero el cine posiciona una temática y una orientación definida de un modo convencional, pero con un fin comercial y económico. Vámonos a nuestra sección La Visita, donde tendremos a un invitado experto en el tema cine y religión, que nos va a contar qué quiere posicionar las películas religiosas en el cine. Observar una película con tema religioso o esa relación cine-religión exige básicamente hacerse la pregunta: ¿todas las películas que podemos llamar religiosas son de temas sobre el Islam o sobre el cristianismo, etcétera? Hay muchos directores de cine, como por ejemplo Rossellini, católico, italiano, de mediados del siglo, que trata temas religiosos, pero que no propiamente tiene que ver con la institución de la Iglesia católica o cristiana. Últimamente hemos visto películas muy duras, como por ejemplo la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, que ha generado mucho debate porque pretendidamente se quiere mostrar los últimos momentos de Jesús, cuando hay escenas de la película que son verdaderamente grotescos. Un patio lleno de sangre y un hombre que se puede levantar después de semejante baño de sangre. O sea, cuando uno observa una película con tema religioso, no necesariamente el tema religioso alude a que esté Mahoma o Buda, o como en la película Samsara, que está todo este debate sobre la iluminación y la relación de los monjes con las mujeres, sino que también hay películas no de un tema explícito religioso, pero que tienen un profundo contenido de una experiencia de Dios, una relación con las otras personas, el problema de fe y política. Por eso uno debe tener mucha precisión. No todas las películas de tema religioso son películas que tienen como tema central la pasión de Cristo o el viaje a la Meca de Alá o cualquier otro tema específicamente confesional. Somos una cultura profundamente cristiana y católica, una perspectiva estrictamente apologética, y lo que es peor, se pretende que esa perspectiva apologética pase por verdadera, es decir, estos son los verdaderos hechos del sufrimiento de Jesús, como en la película La Pasión de Cristo, cuando realmente lo que está allí es una interpretación de finales del siglo XIX por una autora alemana católica que intenta insistir más en el sufrimiento
que en un dato teológicamente más importante, que es el de la resurrección. Y ese fin apologético produce una especie como de cristianismo sensiblero, pronto a la lágrima, más que un cristianismo atento al mensaje de Jesús, por ejemplo, que tiene múltiples interpretaciones según las experiencias religiosas de las iglesias, etc. También pasa, por ejemplo, con las versiones pretendidamente escandalosas, como la de La Última Tentación de Cristo de Martin Scorsese, donde Jesús se baja de la cruz, tiene relaciones sexuales, tiene una familia, pero a la gente se le olvida que es una tentación. Finalmente Jesús vuelve a la cruz y eso representó un escándalo descomunal, prohibiciones, furia de la iglesia, etc. Con el Código Da Vinci uno pensaría que es una de las películas más criticadas en la historia del cine, con películas que tengan que ver con tema religioso, pero sin lugar a dudas La Última Tentación de Cristo supera cualquier nivel de escándalo que uno se pueda imaginar, porque no estaría, la imagen de ver a Jesús haciendo el amor con María Magdalena causó un impacto muy grande en todos los cristianos del mundo. Sin embargo, hay muchas otras películas que generaron incomodidades y críticas, como la versión al cine de Jesucristo Superstar, por ejemplo, o en el mundo islámico algunas películas que tienen que ver con lo que hizo Mahoma como guerrero, sobre todo porque como está prohibido la representación icónica de Mahoma, eso ha generado muchas dificultades. Ya que resulta tan difícil definir lo que se entiende por religión, deberíamos prescindir de este término. Sí, y referirse a la religión como fenomenología de la religión o fenómeno religioso. Para algunas personas, espiritualidad y religión tienen significados diferentes. Hoy, en nuestra sección El Visaje, nos despedimos. Quédense con nuestra sinfonía de imágenes que hacen alusión al tema. Hasta la próxima. Chao.